Evangelio, reflexión Evangelio, jueves 24 de octubre de 2019, Lucas 12, 49, 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que esté ya ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Creo que ya habíamos reflexionado este evangelio pues en el antiguo formato escrito. Y en este camino que Jesús va llevando en el camino hacia Jerusalén, pues Jesús va intuyendo, como hombre inteligente que es, lo que va a pasar, lo que está sucediendo, lo que realmente puede acontecer en ese caminar que él está llevando, pues anunciando el reino, diciendo las cosas como son, revelando al Padre, hablando del Padre, diciendo tantas cosas que obviamente a los fariseos y a los escribas y a los maestros de la ley no les interesa. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos y hoy a nosotros: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que esté ya ardiendo. Recordemos que el mismo Juan el Bautista va a decir que que él no es el Mesías, pero que el que ha de venir, ese bautizará con fuego. Y este es el fuego del que Jesús habla. Jesús ha venido a prender fuego a la tierra. Un fuego no que destruye, un fuego no que daña, sino un fuego que da vida, un fuego que transforma, un fuego que renueva, un fuego que va mostrando cómo realmente es que tiene que vivir uno que se dice creer en Dios, uno que se dice hijo de Dios. Y ese fuego es el fuego del Espíritu Santo, porque precisamente Jesús va a incendiar a la humanidad con el fuego de su Espíritu. Por eso él va a insistir: conviene que yo me vaya. En el Evangelio de Juan él es muy insistente y dice: conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu. Si yo no me voy, el Espíritu vendrá. Y el Espíritu es el que realmente está mostrando, está evidenciando cuál es la gracia, cuál es la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice: ¿y cuánto deseo que ya esté ardiendo? Es decir, el deseo de Dios es que la humanidad arda en el fuego del Espíritu para que pueda tener intimidad con Él. Dice que con un bautismo tengo que ser bautizado. Pues cualquiera podría decir, eso es como una redundancia. Recordemos que el bautismo es la inmersión. Cuando una persona es inmersa en el agua, o cuando uno entra a nadar a una piscina o al mar, uno deja de respirar, porque pues obviamente no se puede respirar dentro del agua. Entonces es casi como una muerte. Por eso es que el bautismo simboliza la muerte al pecado, la muerte al hombre antiguo para el nacimiento. Cuando la persona sale, ¿sí? Y eso me imagino que fue algo de lo que sucede cuando en el bautismo de Juan sobre Jesús se anticipa esa muerte, pero también esa resurrección, cuando sale de las aguas y el Espíritu Santo se posa sobre él. Es ese fuego, el fuego del Espíritu Santo, el fuego y la gracia de Dios que se manifiestan en la vida de los creyentes, que se manifiestan en la vida de todos aquellos que están dispuestos a conocerle, a amarle, a servirle. Y ese bautismo dice: tengo que ser bautizado, es decir, Jesús está también hablando de su muerte, de su pasión, de su muerte y de la resurrección, pero sobre todo del sufrimiento, porque pues obviamente Lucas está escribiendo su evangelio en los años 80-85, pues ha pasado mucho tiempo, y pone en labios de Jesús estas palabras para decirnos que el bautismo es una muerte al pecado, es una muerte a la vida. No en Jesús, porque Jesús no murió al pecado, pero sí, nosotros tenemos que morir al pecado. Y tenemos que al ser bautizados y al asumir nuestro bautismo, tenemos que tener la claridad de eso. Morimos, y morimos al pecado, morimos a tantas cosas. Jesús habla del bautismo que en él fue la muerte, la pasión, el sufrimiento, el dolor, como lo trataron, como todo lo que hicieron con él. Y dice: ¿y qué angustia sufro hasta que se cumpla? Efectivamente, había angustia en Jesús. Había angustia en Jesús porque realmente no hay otra forma de enfrentar porque es que lo atacan por todos lados. Y Jesús va a tener una resistencia, pero una resistencia pacífica. Y esa resistencia pacífica
pues obviamente termina con la muerte. Pero esa muerte que no termina ahí, sino que es la muerte que nos lleva a la resurrección y a la vida eterna. Y continúa diciendo, ¿piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su hija. Y todo el mundo pensaría, no, pues obviamente, claro, al llegar la persona de Jesús, lo ideal sería que hubiera un ambiente de paz. Pero si su mismo pueblo no fue capaz de aceptarle, de reconocerle, de valorarle todo lo que Jesús estaba haciendo, pues difícilmente van a pensarse de otra manera. Y por eso dicen, ¿piensan que ha tenido que traer paz a la tierra? No, trajo división. Porque muchos de una familia, que es el ejemplo que él coloca allí, muchos de las familias decidieron permanecer en la ley, en la antigua alianza, y no hacerle caso a lo que Jesús les proponía, a lo que Jesús les manifestaba. Y eso hizo que realmente no tuvieran la posibilidad sino de entrar en discusión, entrar en afrenta, padres contra hijos, porque aquellos que aceptaban el nuevo camino, aquellos que aceptaban ese llamado de Jesús, ese seguimiento de Jesús, pues se tenían que enfrentar con los miembros de su familia que permanecían en la antigua ley. Eso era lo que sucedió. Entonces, Jesús nos está invitando claramente a descubrir que Él pues está allí en nuestra mente y en nuestro corazón para darle sentido a nuestra existencia y para que obviamente cuando nosotros le abrimos el corazón a la experiencia de seguimiento de Jesucristo, pues eso es la renovación de todas las estructuras en ese momento de los judíos, pero lo mismo sigue pasando hoy. Cuando en una familia hay unas personas que son más practicantes que los otros, o algunos pues llamarse cristianos, cristianos protestantes dentro de una familia, pues hay ese roce, porque unos están digamos, en lo tradicional, son católicos tradicionales, estos pues están comenzando a caminar de una manera, o cuando alguien tiene, como le pasa cuando uno entra en la renovación carismática católica, que pues que la gente lo asume como si fuera otra denominación cristiana, y no, simplemente es el asumir la práctica de lo que realmente significa ser un cristiano católico, y un cristiano que ama la Eucaristía, que le encanta rezar el rosario, todo esto. Y esto siempre trae división, porque siempre el tema religioso ha traído división, siempre ha traído complicación, siempre ha traído discusión. Y al interior de la familia nunca se escapa. Por eso Jesús dice que no ha venido a traer paz, sino división. Y es porque todo aquel que se opone al plan de Dios, pues entra en discordia con Jesucristo, entra en discordia con su palabra, entra en discordia con lo que Él es. Porque muchos prefieren seguir viviendo como vivían los fariseos y los escribas y los maestros de la ley, que aún de pronto teniendo la intuición de que Jesús era el Mesías, no bregaron para que realmente Él pudiera hacer esa obra de transformación en sus almas, sino que prefirieron pues seguir acomodados. Y eso pasa muchas veces en una familia, en una experiencia en la que unos sí deciden dar el paso de avanzar en el conocimiento de Jesús y otros simplemente deciden dejar las cosas así. Pidámosle al Señor Jesús que podamos nosotros realmente comprender lo que implica el bautismo, lo que implica ser bautizado. Y ser bautizado es asumir la triple condición de sacerdote, profeta y rey, esa triple dignidad que nos hace sacerdotes para ofrecer sacrificios de alabanza, es decir, para orar, para alabar y bendecir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ser profeta para anunciar la esperanza, el reino mismo, y también para denunciar todo aquello que no es agradable a Dios. Y ser rey, que implica también el tomar la autoridad sobre nuestra vida para dejar que Jesús sea rey en nosotros. Pero también asumir el bautismo implica reconocerse hijo de Dios, templo del Espíritu Santo y miembro del cuerpo de Cristo, hermano de Jesús. Entonces todo esto nos va perfilando el camino y nos va enseñando a que cuando somos auténticos discípulos vamos a sufrir, vamos a tener enfrentamientos, vamos a discutir, porque la gente pues no acepta la palabra de Jesús, no acepta el mensaje, no acepta la gracia. Pidámosle al Señor Jesús que sea Él el que mismo nos dirige y que envíe su fuego del Espíritu Santo sobre nuestras vidas
para ser transformados y para que pase lo que pase, siempre tengamos la convicción de creer en Él. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.